fundamental acá es saber ocupar los tipos de datos y también saber ocupar las librerías que nosotros vimos. Entonces ustedes hacen su test, desarrollan cierto el programa y tienen que seguir algunas consideraciones que vamos a revisar ahora. Bien, entonces lo primero dice, al terminar el test, me lo tienen que enviar a mí, ¿cierto? Ahí está mi correo. Y tienen que enviar solamente el archivo con extensión .c, ¿ya? Lo importante es consideren renombrar el archivo .c de la siguiente manera. Entonces especifican su nombre, guión bajo y su apellido. Por ejemplo, entonces recuerden que nosotros habíamos hecho un buen archivo que lo guarda en el escritorio. Entonces ahora tienen que buscar la carpeta asociada, ¿cierto?, a ese archivo que está en el escritorio. Estoy tratando de compartir acá la carpeta. ¿Se ve algo ahí o no? No se ve nada, profe. Ya. No se ve. ¿Ahí sí o no? Sí. Ya, esta es la carpeta del archivo que hice recién. Entonces lo que se dice en la tarea, o en la indicación del test, es que ustedes tienen que localizar el archivo .c y renombrarlo con su nombre y apellido. Ya, ok. Entonces se van a la carpeta, identifican el .c que está acá. Recuerden que por defecto en CodeBlocks lo guarda como main.c. Entonces ahí le cambian el nombre. Recuerden que no considerar tildes ni otro carácter raro que no sea una letra. ¿Ya? Vamos a poner Freddy Munoz. Y ahí lo guardan. ¿Ya?
Entonces cambian el nombre, en vez de main le colocan su nombre y bajo apellido. Y me lo tienen que enviar entonces a mi correo institucional, que es freddy.munoz@talca.cl. Posteriormente dice, copie el código realizado en el Codeblocks en un bloc de notas, o sea, en un archivo .txt, y envíelo también junto al archivo .c. Entonces, en ese caso, ustedes van, ¿cierto? Aquí crean un bloc de notas. Por ejemplo, ahí tengo un bloc de notas. Lo renombro. Me voy al código que está en Codeblocks. Y aquí me sirve un problema porque le cambié el nombre y el archivo está abierto. Bien. Voy a hacer otro. Ya sí. Entonces ustedes, ahí la sugerencia es para que no les pase lo que los a mí recién, es que cuando renombren el archivo .c, cierren el proyecto con el cual estaban trabajando. ¿Ya? Y ahí cómo lo pueden cerrar. Tienen que hacer clic en test, botón derecho y seleccionar la opción que dice cerrar proyecto. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer nuevamente para que no quede ninguna duda. Voy a considerar test 2, que lo hice recién, el archivo que hice recién. Entonces este lo voy a cerrar. Ahora me voy a la carpeta donde está contenido el archivo .c. Que está acá. Entonces ahí me salen varios archivos. Me sale un .cbp y un .layout. Entonces recuerden que aquí lo importante es el .c. Le cambian el nombre según su nombre y su apellido. Recuerden no considerar ningún carácter raro, si no puede que el archivo después a mí no me abra cuando lo quiera ejecutar. Lo renombro, luego vuelvo a abrirlo de forma de copiar el código y pegarlo en un .txt. Ahí está. Entonces lo copian, todo el código. Luego se pueden ir a la carpeta original. Botón derecho, hacen clic en nuevo, se van a un .txt. Le asignan el mismo nombre que el archivo .c. Y pegan entonces el código en el bloc de notas. ¿Ya? Y lo guardan. Entonces después ustedes me tienen que enviar al correo estos dos archivos. Ahora, ¿por qué hay que hacer el paso de hacer un .txt? Porque de repente alguno se puede equivocar y en vez de enviarme el .c me puede mandar el .cdp. En ese caso entonces el hecho de adjuntar dos archivos es como un medio de seguridad. Entonces en ese caso ustedes se aseguran que si el primero falla, eventualmente en el segundo lo voy a poder abrir y luego voy a poder ejecutar su código. ¿Ya? Entonces la otra indicación, esa es la segunda indicación. Y finalmente la indicación 3 es que me tienen que enviar el archivo .c y el .txt a mi correo institucional, especificando en el asunto su nombre, su apellido, el número de test que es, que en este caso corresponde al 1. Luego escriben programación B, ya que nosotros somos la sección B, y su número de matrícula. ¿Ya? Tienen que considerar esas tres cosas. Entonces, por ejemplo, hago un correo. Entonces, escriben, ¿cierto? Ahí a quién va.
Luego especifican en el asunto el nombre, diciendo qué test es, en este caso es el 1. Luego que estamos que programación sección B. Y luego el número de matrícula. ¿Ya? Que no sé cuánto puede ser. 2018, 8890, por decir algo. ¿Ya? Y adjuntan los dos archivos y me lo envían. Entonces el punto C y el punto TXT. Y ahí me envían el correo. ¿Ya? Entonces eso es lo clave que tienen que hacer el día de la evaluación. De todas formas, las indicaciones que están acá, que se las comenté recién, también van a estar en el test para que no se olviden. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a eso. Por el tema de cambiarle el nombre al archivo y esas cosas, va a dar un poco más de tiempo como para dedicado solamente a cambiar el nombre y a dedicarse a enviar el correo en general. Sí. De hecho, el tiempo que les voy a dar, va a ser de sobra. ¿Ya? Entonces ahí el test está para menos de 40 minutos. Pero por todo el tema después de tenéis que renombrar el archivo, ¿cierto? Tenéis que hacer un punto TXT. Al final le va a dar 1 hora. Y 1 hora es más que suficiente para hacer toda la evaluación. Profesor, Sí, dígame. ¿el test va a ser de un solo ejercicio o van a ser varios? Va a ser solamente un ejercicio, sí. Ah, ok. Y aquí Gracias. ya me preguntan en el chat que no haya visto. Ah, me pregunta si va a grabar la clase, que en realidad la clase hoy día es de repaso. Entonces, si nadie tiene alguna duda, no la voy a grabar. Si alguien tiene alguna duda, la grabo y ahí vamos comentando la materia. El test Profe, comienza. tengo una consulta. Dígame. ¿Me puedo enviar el test por Gmail y no por el Outlook? Es que yo lo voy a subir a Educandus. El test. No, me refiero a cuando yo termine el test y yo se lo envío por mi Gmail a su correo. Ya. Sí, no hay problema, está bien. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Gracias. De repente el correo de la Udalca tiene un retraso. Mm, Así que sí, es recomendable que me lo envíe por un correo alternativo. ya. Me pregunta Eduardo si el test comienza a las 8:30, si va a comenzar a las 8:30. Ya, eventualmente podría retrasarlo hasta las 8:40, esperando que lleguen todos, pero en primera instancia sería las 8:30. Dice, Felipe pregunta, ¿el test es parecido a la tarea del lab que nos mandó la semana pasada? Sí, es muy parecido. Muy parecido. O sea, haciendo las actividades del laboratorio de conciencia, más las que le envió el ayudante, les va a ir bien. Y repasando la materia también. Repasando la materia fundamentalmente a lo que se refiere los tipos de datos, ¿ya? Y las librerías más utilizadas. No sé si alguien tiene una duda que quiera comentar o algún problema que quiera proponer que podamos hacer. La clase hoy día básicamente repasó. ¿Ya? A partir de la próxima semana vamos a empezar a ver los tipos de condicionales. O sea, los if, los else if, los switch y para qué sirven. Ah, profesor, Dígame. ¿podría indicarme de nuevo cuál es el código para que el resultado quede con X cantidad de decimales? Ah, ya. Sí. Entonces, por ejemplo, hagamos un código sencillo. Por ejemplo, que yo ingrese dos números y lo eleve. Por ejemplo, ingrese X, ingrese Y el resultado sea X elevado a Y. Por ejemplo. Y voy a grabar esta parte para el ejemplo. Me pregunta Simón si el test es
¿es solo es test o va a pasar materia? La clase, la clase de miércoles solamente va a ser el test. No pasamos materia. Profe. Sí, dígame. Pero ¿va a ser ahora un ejercicio? Sí, uno cortito. Es que justo me había despistado en ese momento. Ok, después puedo preguntar algo de la tarea. Sí, sin problema. Ok, gracias. Me pregunta Eduardo si en el libro hay ejercicios. Sí, por lo que yo me acuerdo, si hay ejercicios en el libro. En los dos libros que subí. Entonces, por ejemplo, vamos a definir dos números flotantes. ¿Por qué flotante? Porque voy a asumir que el resultado que voy a imprimir va a ser un decimal. Por tanto, voy a declarar dos flotantes. Y también los que ingreso por pantalla van a ser flotantes. Por ejemplo, entonces definir un flotante num1 y un flotante num2. Punto y coma. Súper importante eso. Entonces recuerden que en el test, si les compila a la primera vez y el resultado es correcto, tienen un 7. Si yo lo compilo, el resultado no es correcto, entonces voy descontando por errores que voy encontrando. Y un error típico es que aquí, por ejemplo, le falta un punto y coma. ¿Ya? Entonces, recuerden ahí el punto y coma. Entonces voy a imprimir en pantalla un mensaje que diga ingrese dos números. Voy a especificar un salto de línea y los dos números se van, entonces lo voy a ingresar después. Bien, entonces ahora quiero guardar las dos variables que ingrese, o los dos datos que ingrese en num1 y num2. ¿Cómo lo puedo hacer? Scanf. ¿Cierto? Un scan. Y quiero guardar los dos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? Sería, bueno, primero porcentaje, F. ¿Ya? Después de eso, ¿Porcentaje cuánto? F. ¿Correcto? Ya. ¿Qué más? Creo que después era coma porcentaje F de nuevo. ¿Así? No, sin coma. Sin coma, solo un espacio. Sí. Súper importante acá que no va coma, ¿ya? Donde yo pongo coma es cuando separo las variables, que es después de cuando cierro la doble comilla. Entonces aquí voy a poner una coma. Y aquí que tengo que colocar antes Asperson. ampersand. Y le digo entonces que el primer número que ingrese se guarde en num1. Y el segundo número que ingrese se guarde en num2. Entonces ahora voy a hacer un printf que me entregue por pantalla el resultado de cuánto es num1 elevado a num2. Printf, doble comilla, el resultado es, y esto va a ser un punto flotante, por tanto porcentaje f, y yo quiero entonces que lo imprima con dos decimales, por ejemplo. Entonces después del porcentaje especifico un punto y un 2. ¿Ya? Y luego entonces, ¿cómo calculo num1 elevado a num2? Será, por ejemplo, Tiene que agregar otra librería, ¿o no? ¿se La puede hacer eso? librería mat.h. Claro, ¿cierto? Esto que está acá está No se prohibido, puede. no se puede. Recuerden que la única operación que soporta C con la librería estándar es suma, resta, multiplicación, división y el resto. Esto está prohibido hacerlo. Entonces acá, como quiero hacer una operación de exponente, tengo que llamar a la librería, como bien dijeron ustedes, mat.h. Entonces signo gato, include los signos, ¿cierto?, de menor y mayor, tipeo mat. Aquí está mat.h.
Y ahora sí puedo ocupar la librería. O sea, la función que en ese caso se llama POW. Ya que me permite elevar un número a otro. Pues en ese caso quiero que num1 esté elevado a num2. Entonces, como estoy ocupando una función que es particular, tengo que llamarla o tengo que llamar a la librería donde está esa función, que en este caso es mat.h, que son las librerías básicas con las cuales vamos a trabajar durante estas 3 o 4 primeras semanas. Después vamos a agregar otra librería que es una que esté dedicado netamente a los string. Y hay un string que es básicamente un vector, pero de caracteres. Entonces recuerden que tengo el POW, especifico el primer número y el segundo entonces va a ser el al cual va a estar elevado el primero. ¿Me faltará algo acá o no? Punto y coma, ¿o no? No, me visto los puntos y comas. Entonces al parecer estaría bien. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Entonces acá abajo en la pantalla me dice hay 0 errores y 0 advertencias. Ya. No se ve, profe. Ahora sí o no. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces dice ingresa dos números. Por ejemplo el 2.5 y por ejemplo el 4.5. Me dice el resultado es 61.76 y me entrega con 2 decimales. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren cambiar el número de decimales, lo importante es que después del porcentaje especifican un punto y el número que acá ustedes indiquen va a ser la cantidad de decimales que van a mostrar en pantalla. Bien, dudas o algo que quieran reforzar. Profe, si num1 y num2 lo hubiese declarado como short int, ¿cómo hubiese sido la lectura de esos números? Ah, ya. Por ejemplo, esto lo voy a comentar acá. Usted me dice si eso fuera en short. Short. Int. Por ejemplo, num1 y num2. Usted me dice cómo lo llamo acá, por ejemplo, cómo lo ingreso. Le Sí, falta claro. una T, parece, profe. ¿Cómo? ¿Le falta una T en short o no? Ah, sí. Ahí sí, gracias. Short int. Entonces, en ese caso, tiene que especificar, me parece mucho que solamente i nomás. Veámoslo. ¿Ya? Recuerden que como estoy trabajando con un short int, tengo un número máximo que yo puedo representar. Y los valores que yo debo ingresar por teclado tienen que ser enteros. Profe, Veamos. le falta cambiar en el printf. Punto 2F. Ah, sí, correcto. Veamos qué pasa, por ejemplo, si cuando yo llamo al resultado, especifico, por ejemplo, un porcentaje f en vez de un porcentaje i. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a compilar o no? Creo que sí, pero muestra 0, ¿o no? Ya, veamos qué pasa. Pues en ese caso dice el compilador que tengo 0 errores y 0 advertencias. Ya, veamos entonces la pantalla ejecutable. Pues ingresa dos números. Por ejemplo, vamos a ingresar el 2 y el 3. Mi resultado es 0. Entonces, había el comentario que hizo el compañero. Pues en este caso, como estoy trabajando con un entero, y es un entero corto, en vez de porcentaje f, tiene que ser un porcentaje i. ¿Ya? Veamos si funciona ahora. Pues ingreso el 2, luego ingreso el 3, y el resultado es 0 todavía. Ah, entonces tenemos algo malo. ¿Qué puede ser?
Sí, lo que pasa es que yo también hice un ejercicio así, lo creé yo, y cuando declaré short int, también lo llamé así, po, y no me daba cero igual, siempre. Entonces no sé qué era lo que tenía mal. Y entonces aquí tenemos algo malo. ¿Qué puede ser? Bien, aquí en el chat creo que hay algo. Sí, bueno, Simón me había preguntado, creo que lo respondí. La clase del miércoles es solamente el test, no vamos a pasar materia. Vamos a continuar con la materia el próximo lunes. Profe, Dígame. si en Disculpe, vez de pero primero una, Felipe preguntaba qué otras operaciones hay en mat.h. Tiene cualquier tipo de operación matemática que usted se imagine. Tengo logaritmo natural, tengo funciones trigonométricas, cualquiera. Ahora sí, disculpe, dígame. y si en vez de una I pone una D, Veamos, veamos acá. Entonces voy a ejecutar, no tengo ningún error. La pantalla dice tengo un 2, ingreso un 3, y el resultado sigue siendo 0. No, Sí, hay algo malo entonces. de hecho también lo probé con la D y claro, era cero siempre también. Hay algo malo. Entonces veamos si el problema está del short o no. Probemos solamente con un int. Entonces lo ejecuto, no tengo error, no tengo advertencia. Ingreso acá el 2, el 3 y todavía tengo 0. Entonces con int tampoco funciona. Entonces hay algo malo que no era el short, parece el error. Profe, y con porcentaje de. Ahí está con porcentaje. Aquí está con porcentaje. y con la U por último, Con la U es que en ese caso estaría colocando un número sin signo. Profe, ¿Sí? a mí una vez parece que me pasó lo mismo y yo lo que hice fue cambiar el int del main por un void y dejar sin retorno. A Y ahí ver, me daba el valor. No sé si esta vez era lugar. veamos. Entonces lo compilo, no tengo error. Em, ingreso el 2, el 3 y el resultado sigue siendo 0. Duro. No pasa nada entonces. Entonces el error no va por ahí, parece. Estará pasando lo mismo que me pasó a mí en la otra clase, que siempre me daba cero. ¿Y por qué era su error? No lo sé, terminé desinstalando el programa e instalándolo de nuevo. Por ejemplo, voy a copiar esto mismo a otro archivo. Interesante que nos pase esto ahora porque le puede servir a alguien en el test. ¿Ya? Entonces voy a copiar eso, voy a hacer otro archivo. Entonces crear nuevo proyecto, console application, lenguaje C, voy a colocar test 3, lo voy a guardar en escritorio, finalizar y voy a abrir el archivo acá. Y copio el código. Lo voy a ejecutar, no tengo ningún error. Dice ingresa entonces el número, el 2, el 3 y sigue siendo 0. ¿Qué puede ser? Profesor, Dígame.
tal vez en la función POW esté el error, que es que tal vez está mal escrito, le falta alguna letra. No, está bien el POW, es así. Ya. Profe, Por ejemplo, dígame. y con respecto a ese signo extraño que significa I, ¿Sí? ¿tiene que ir en las dos variables o solamente en una? En las dos porque estoy guardando las dos al mismo tiempo. Ok, gracias. Alguien acá en el chat hizo un comentario. Dice si lo envío a alguien de ustedes. Bueno, veamos. Lo voy a enviar al chat. Ahí está. Shinda Tensei. Oh, Entonces, si alguien lo prueba, probablemente le funcione. ¿eh? Probablemente le funcione. Y ahí me avisa. Dice Nelson le dio celo también. ¿Quién más lo puede ejecutar? Para ver si le da cero o no. Bueno, me están diciendo que coloque, ¿cierto? En vez de porcentaje I, o en vez de porcentaje D, el porcentaje I. Lo ejecuto, no tengo ningún error. Ingreso el número 2, el número 3 y sigue dando 0. Dice Eduardo, me dice que pruebe, por ejemplo, con un double. Por ejemplo, un double. Recuerden que el double es el float, pero con una mayor cantidad de bits. O sea, tiene una mayor precisión. Entonces tengo un double y el double acá, cómo lo llamo? ¿Cómo le indico que el dato es tipo double? LF. Correcto. ¿Así? Sí. Profe, Sí. yo creo una nueva variable en la que colocaba POW, o sea, colocaba esa forma en esa nueva variable y después la reemplacé en eso y ahí me funcionó. Vamos a ver. Veamos primero con el double. Tal vez POW no es compatible para colocarlo así, no sé. Puede ser, pero la primera vez con el float no funcionó así. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo ningún error con el double. Ingreso el 2, ingreso el 3 y da 8. Entonces, al parecer con el double funciona. Da 8. Pero ¿por qué no funciona entonces con int? Entonces vamos a hacer lo que decía el compañero recién. Voy a volver al int y voy a definir otra variable que va a ser num3, que va a ser num1 elevado a num2. Entonces este va a ser num3, un entero. Y num3 va a ser igual entonces a esto que está acá. Va a ser POW, que es num1 elevado a num2. Y entonces en pantalla voy a imprimir num3. Lo ejecuto, no tengo ningún tipo de error. Voy a ingresar el 2, ingreso el 3, y el resultado es 8. Entonces ahí funciona.
¿Alguien se Entonces, acuerda? Sí, dígame. Entonces el POW hay que almacenarlo en una variable para poder mostrarlo en pantalla. A veces sí y a veces no. Porque se acuerda que la primera vez lo probamos con un float y el POW directamente en el print y funcionó. Pero después lo cambiamos por un int y no funcionó. Y tuve que definirlo fuera. Entonces, esto parece entonces importante recordar lo que yo les mencioné la semana pasada. Y yo les dije que siempre es importante que definan una variable donde hagan el cálculo y después a esa variable ustedes la llamen en el printf. ¿Se acuerdan que dije eso, no? Porque en el laboratorio típicamente ustedes me decían, profe, pero mejor se ahorra esa variable y usted coloca esa operación directamente en el printf. Es verdad, me ahorro una variable, pero como pasó ahora puedo tener un error. ¿Ya? Entonces ahí lo más aconsejable es que definan otra variable que haga la operación y luego en el printf llamen a esa variable, en este caso num3. ¿Ya? Esa es la recomendación. Y así evitamos cualquier tipo de problemas como el que pasó recién, donde el código estaba perfecto, pero el resultado imprimía de forma incorrecta en pantalla. A ver, comentarios. Dice Nelson, también le dio 0. Bueno, eso lo vimos ya. Bueno, hay otros comentarios que le dio 0. Sí. Pues lo recomendable es que hagan eso. Definan una variable que haga la operación y luego llamen a esa variable en el printf. Ahora, por ejemplo, la sugerencia en el test es que si alguien, por ejemplo, ejecuta el test y le sale un error y el tiempo se agotó, ahí la recomendación es que envíen lo que tengan nomás. ¿Ya? Si alguien no envía nada, tiene un 1. En la medida que envíen lo que tengan, van rescatando puntos. Por ejemplo, yo doy puntos por definir, por ejemplo, que estén bien las variables, que sean enteras. Doy puntos también por especificar un printf o por un scanf. ¿Se fijan? O sea, el año pasado me pasó que en el primer test un estudiante no lo supo hacer y no me envió nada. Y tuvo un 1. En cambio, otro compañero, que tampoco lo pudo hacer bien, pero que sí me envió algo, creo que tuvo como un 3. ¿Ya? Entonces, a tener un 1 o un 3. Profe, Sí. la biblioteca Boolean, ¿Cuál? algo así. Sí, esa es para. Sí. Esa biblioteca es para hacer operaciones algebraicas de lógica booleana. Y la lógica booleana se refiere, ustedes la van a ver después en sistemas digitales, pero se refiere a operación como la que vimos nosotros entre bits. Por ejemplo, si tengo un... 0 y 1. Claro, se refiere a comparación entre bits en ese caso, por ejemplo. Pero en álgebra booleana se extiende a cualquier otro tipo de datos. O sea, por ejemplo, puedo hacer operaciones de comparación. O sea, por ejemplo, si ingreso una variable e ingreso otra, si son iguales y por ejemplo tengo una operación O, el resultado entonces va a ser un 1. Si tengo, por ejemplo, dos datos y son distintos y tengo una operación y, el resultado va a ser 0, significando que es negativo. ¿Ya? Entonces, en la biblioteca bool es para hacer operaciones de álgebra booleana, de comparación típicamente. Pero eso no se ocupa mucho. Ya, entiendo. Porque acá las comparaciones las vamos a hacer directo con variables y con condicionales. No sé, creo que hay otro comentario. A ver. Ya, aquí pregunta Eileen, profe, y ya que dio definiendo como double, sin definir la variable, ¿eso es por el tema de la precisión? Que un double es más preciso con float. El hecho de que dé con double o con float, ¿eso era su duda, Eileen? Sí, profe, es que es que dio sin definir el num3, solamente cambiando
poniendo un float. Por eso, había dado igual. Claro. No, pero en estricto rigor no tendría que relacionarse con la precisión. No debería, al menos. No debería. El tema de la precisión, si ocupa un double o un float, es cuando estoy trabajando con números que son muy pequeños, muy grandes. Ya, por ejemplo, cuando estoy trabajando con exponentes como, por ejemplo, que tengan que ver como con la constante Boltzmann o con la carga de un electrón, ahí sí es importante especificar si es double o float. Porque en un caso quizás no lo pueda representar porque el número es muy chico. Y en el otro caso sí. Nicolás dice, profe, y si en mi código tengo 0 errores, pero tengo warning, aunque el código funcione de buena manera, no descuento. Usted puede tener lleno de warning y el código funciona, está todo bien. Pero si tiene un error, ya ahí está mal. Profesor, ¿Sí? ¿y qué significa exactamente que haya una advertencia? O sea, ¿por qué no se considera como un error? Es que sí es un error, pero es un error leve que no interfiere con la ejecución del código. ¿Cómo me podría dar un ejemplo? De un warning, a ver que aquí no sé cuál podríamos colocar. Por ejemplo, Una mira, por persona, ejemplo, ¿no? voy a definir un num4. Voy a definir otra variable más y voy a ejecutar. Y acá abajo me sale una advertencia, ¿se fija? Ah, sí. Salen 0 errores, pero una advertencia. Y la advertencia se refiere a que yo estoy definiendo una variable, pero no lo estoy ocupando. Por tanto, estaría haciendo que mi código es ineficiente. Es un warning, por ejemplo. Gracias. Tengo una variable extra, pero no lo está utilizando. Entonces, ¿para qué la define? Eso me está diciendo el warning. Aquí dice Felipe, ¿no se suponía que el double posee más bits que un float? Sí, es exacto. El double tiene más bits que un float. Por tanto, el double es más preciso. De hecho, double viene de doble precisión de float. No sé si alguien tiene otra duda. Profesor, sentencias, ¿cuáles sentencias más o menos se pueden usar o no se va a ver más o menos eso en el test? Las sentencias van a ser solamente las que hemos estado viendo. Por ejemplo, sentencias declarando variables, sentencias de ingresar algo por teclado, de imprimir en pantalla o de realizar algún tipo de operación como la que está acá. No va a ser más que eso. Ah, ya entiendo. Ok. Profesor, ¿Sí? y aparte de las operaciones básicas, en la diapositiva salían, por ejemplo, el POUT para elevar y otras. No sale en la diapositiva. No. Eso lo vimos como ejemplo en clase, ¿no? Ah, En el laboratorio. Lo que sí sale en clase es que las librerías más utilizadas son esas tres. Eso está en la diapo. Y en la mat.h entonces tiene funciones para elevar, para hacer operaciones trigonométricas, para calcular logaritmos y una serie de operaciones más. esas cosas la puede preguntar en el test, ¿cierto? Claro. O sea, yo en el test, por ejemplo, le voy a pedir, ya usted calcule esto mismo, por ejemplo, ingresa dos números por pantalla y que el resultado sea el primer número elevado al segundo. Entonces usted tiene que saber que si quiero hacer una operación de elevar algo, tengo que ocupar la función POW. Pero esa función POW no está en la librería estándar que son esas dos. Entonces tengo que llamar a la librería mat.h. ¿Ya? Yo en el test no le voy a decir, usted tiene que llamar a la mat.h, usted tiene que saberlo. Según el problema. Profe, Dígame. ¿qué pasa si yo llamo a una librería y no la ocupo durante el código? No pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. No pasa ya. nada. Recuerden que en el test yo privilegio que funcione a que sea eficiente. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, acá definen 10 variables, pero solamente ocupan 2, no les voy a descontar por eso.
Por lo menos en esta primera instancia. ¿Qué otra duda? Pregunten cualquier cosa, no. Tienen que aprovechar porque el miércoles no voy a responder consulta. Profesor, ¿Sí? Sobre las operaciones que se encuentran en la biblioteca MTH, esas se Sí. encuentran, todas esas operaciones se encuentran en el libro o what? ¿Cómo en el libro? No lo entendí. O sea, de que usted subió un libro sobre el lenguaje de programación C. Sí. Y el caso es que yo lo estaba hojeando, pero como que no era un poco enredado porque como que no iba al punto, como estaba buscando una tabla que tuviera como todas las variables que se ocupan para... Es que son muchas. Es que son muchas, por eso no salen en los libros. Ah, entiendo. Solamente van a salir como ejemplos en los ejercicios que hacen. Sí, generalmente salen así. Sí. Ok, profe. O sea, su consulta iba por el lado, por ejemplo, ¿qué otra función tengo Existe. disponible en math.h y cómo llamarla o no? Sí. Claro. Bueno, ahí pueden ir al botón de ayuda, ¿cierto? Que trae esta cuestión, que trae el code blocks. O lo más fácil es que tecleen en Google, ¿cierto? Funciones en math.h. Y ahí le va a salir el nombre de cada una y cómo se llama. ¿Ya? Eso es la sugerencia. Profesor. Pero para el test, no les voy a preguntar alguna que ya no hemos visto. Por si acaso. Entonces en el test no les voy a pedir que calculen una trigonométrica o un coseno o un seno. No, eso no lo voy a pedir. Profe, ¿Sí? el POW sirve para elevar número por otro, pero sin que sean variables. Usted dice, por ejemplo, si aquí coloco un 10 y un 20 directo. Sí, y aparte un 10 y un 2. Un 10 y no un 2. No lo entendí esa parte. Por ejemplo, Por elevar ejemplo, ¿qué es eso? claro, un número de entrada. Ah, sí se puede. Veamos, por ejemplo, a ver. Hay que agregar el include mat.h, ¿o no? Sí, siempre tiene que agregar el mat.h si usted quiere ocupar el POW. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 10 elevado a algo. Veamos eso, a ver. Por ejemplo, 10 elevado a 2. Entonces, el primer número, bueno, aquí da lo mismo el número primero que ingrese, que voy a ocupar el segundo. Se le va a poner 1. El segundo número va a ser un 2. Y me debería calcular 10 elevado a 2. Y ahí me dio 99. ¿Por qué me dio 99? ¿Qué puede ser? Porque no está como flotante, está como entero. Pero acá estoy trabajando con enteros, sí. A ver, un problema en un 10. Un problema en un... no el día que está bien definido. Está bien. De hecho, eso se puede hacer. Me dice, si elimina uno del código. En realidad es lo mismo, ¿eh? Pero hagámoslo. Esto es raro que pase por si acaso, ¿no? De hecho, me ha pasado solamente una vez. Y el año pasado en un laboratorio. Ingrese dos números. Ya, entonces, bueno, en realidad un número. Pensar el 2. Y luego tengo 10 elevado a 2, me da 99. Profesor, la pantalla negra no se ve. Ah, ya. Gracias. Entonces pasó lo mismo. Ingrese el 2 y luego me tendría que haber calculado cuánto es 2 elevado, o sea, 10 elevado a 2 y me dio 99 en vez de 100. Entonces, si estoy en el test, en esa situación, ¿qué podría hacer? Podría definir 10 como una constante y en vez de colocar 10, colocar una constante.
Perfecto, ¿cómo defino una constante? Eso no me acuerdo, pero se me ocurrió eso. Creo que era Ahí- con Con un gato signo igual. define. Un define. Bueno, Eduardo me dice que define A igual 10. En ese caso, claro, pero ahí estaría definido A sería una variable, no sería constante. Const, me dice Eileen. Const. Aquí sería. ¿Qué más? Entonces, ¿ah? ¿Cuál es? A igual, por ejemplo, 10. Ya. Veamos si funciona. A ver, voy a compilar. Se fijan, me sale ahora que tengo dos advertencias. Ahora tengo dos advertencias. Una advertencia es por el hecho de que estoy declarando una variable y no lo estoy ocupando. Que en este caso no es 4. Y la otra no dice lo que puede ser. Bien, veamos entonces qué sale en pantalla. Pues ingreso al 2 y me sale el resultado todavía en 99. No, entonces no va por definir una constante. Y si define prácticamente la constante como una variable. Sería lo mismo. Si ocupa double, yo recomiendo en ese caso ocupar float. Recomiendo ocupar float. Float. Entonces acá sería porcentaje F. Entonces lo que hice es cambiar ahora num2 por un flotante y el num3 también flotante y voy a imprimir un flotante en pantalla. Le faltó el scans en porcentaje F. Ah, sí, gracias. Gracias. Porcentaje F. Y aquí quiero que lo imprima sin decimales. Porcentaje 0. A ver. Ejecuto, no tengo error. Veo en la pantalla, voy a ingresar el 2 y el resultado es 100. ¿Ya? Entonces, como sugerencia, si por ejemplo ustedes hacen un tipo de operación y el resultado no es el valor que ustedes esperan, cambien el tipo de dato. Ya, en este caso, la sugerencia es que siempre, claro, los problemas, que en general los problemas se dan con el int. Así que en ese caso, la sugerencia es que trabajen con el float. ¿Ya? ¿Por qué el float y no el double? Porque el double es un flotante de mayor precisión y en este caso no requeremos de mayor precisión. Entonces eso le puedo aconsejar. Que trabajen con, si un tipo de datos les da problemas, trabajen con otro. Por ejemplo, ahora cambié de int a float y el resultado anda bien. Sí, sería un error del programa ese. Correcto. Sería un error del programa. Por tanto, en ese caso, si usted me envía el código con el int y da 99, yo no le pondría malo porque está correcto. ¿Quién tiene otra duda? Profe, y si usted en el test nos pide que definamos las variables de entrada como entero y tenemos este tipo de problemas. Ah, ya, aquí yo me aseguré en el test que como lo pido va a dar bien. Ah, ya. Sí, o sea, porque si yo lo doy en test es porque ya lo hice antes. Ya, entonces yo lo probé y está bien cómo se especifica, se va a especificar en el enunciado. Profe, ¿podría ser un ejemplo tipo prueba? Como para repasar. Sí, por ejemplo, podríamos borrar toda esta cuestión que está acá. Y no sé si alguien tiene alguna fórmula que podamos calcular algo. Una fórmula que tenga el exponencial y cosas por el estilo. ¿La ecuación cuadrática? No, una fórmula de algo, por ejemplo. Para calcular algún parámetro o alguna variable. Número primo. ¿Cómo?
¿Un número primo, un número impar? No sé. No, es que lo que voy yo, que por ejemplo, si alguien tiene alguna fórmula para calcular algo, la pueda compartir y hacemos ese programa. Un programa que calcule algo. Mm, Por ejemplo, en el laboratorio vimos un programa que calcule o que haga la conversión de Fahrenheit a Celsius, creo. Algo así. Porque el test va a ser parecido a eso. Yo le voy a dar, por ¿Puede ejemplo, ser una fórmula calcular matemática. el área de un círculo, profe? ¿O no? Sí, pues va a ser el área del círculo. Por ejemplo, entonces, mira lo que estaba diciendo antes, que en el test yo le voy a dar, por ejemplo, una expresión matemática que calcule algo y yo le voy a pedir entonces que eh, haga un algoritmo que calcule lo que hace sobre eso en matemática. Algo así va a ser. Entonces, por ejemplo, el área de un círculo. Entonces, yo sé que el área de un círculo va a ser un flotante. Por tanto, voy a definir un float como área. También yo puedo definir un radio. ¿Ya? Y ese radio, entonces, si es entero, en el test va a estar especificado. Entonces, supongamos que en el test dice que se calcule el área de un círculo considerando que el radio es un entero. O sea, que defino un int, radio. Y como debo calcular el área, también requiero definir el valor de pi. Y acá se puede hacer de varias formas. La más usual es que la definan como una constante. Constante pi igual 3.14 16. Y el usuario debe ingresar por pantalla entonces el radio. O sea, vamos a hacer un printf y diga ingrese el radio. Y lo voy a almacenar entonces en radio, que es un entero. Ampersand radio. Y luego imprimo el resultado. Bueno, antes defino área. Entonces, área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? R cuadrado. Pues sería pi por... ¿Y aquí qué hago con el radio? El POW, ¿no, profe? Multiplica por el radio. Claro. Voy a Puedo poner ocupar, 2 veces el radio. sí, ¿O no? de hecho hay dos formas, sí. Puedo ocupar el POW, donde sería entonces radio, coma 2. Y también la otra forma sería definir área igual a pi por radio por radio. De esas dos formas se puede. Y le debería dar igual. Y luego un printf para decir que el área del círculo es... Recuerden que acá no se pueden colocar coma, o sea, tildes, ni tampoco la ñ. El área del círculo. Entonces esto va a ser un flotante con un decimal, por ejemplo. Y esto va a ser área. Creo que ahí está bien. Lo compilo, me especifica que no tengo ningún error, pero sí tengo una advertencia. ¿Ya? Sí tengo una advertencia. Veamos entonces el resultado. Entonces el radio, por ejemplo, 5. Me dice el área del círculo es 75. ¿Eso es correcto o no? ¿Alguien lo puede corroborar? ¿Está bien, profe? Ya. Entonces el test va a ser muy similar. Muy similar a eso. Solamente que en vez del área de un círculo, va a ser una fórmula un poco más complicada.
me pregunta Sergio, dice, ¿y si el usuario ingresa un polinomio y se requieren obtener las soluciones? Ya, en ese caso todavía no podemos resolver con los conocimientos que tenemos ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el resultado, ¿cierto?, de un polinomio, si es cuadrático, puede ser real o puede ser complejo, ¿cierto? Y C no maneja números complejos. Entonces ahí tendríamos que hacer un condicional que si el número, ¿cierto?, es real, imprima en pantalla el resultado. Y si el número no es real, imprima en pantalla el número no se puede mostrar o no puede ser calculado. Sí, no, en ese caso no se puede. De hecho, para trabajar con flotante hay que hacer una estructura. Y eso todavía falta harto que lo veamos. Buena la acotación, sí. Buena la pregunta. Entonces, en C no se puede trabajar con números flotantes. Perdón, con números complejos. ¿Qué otra duda? Profe, la prueba con, Profe. No, dale tú primero, no. la prueba con cámara. Ah, sí, la prueba con cámara, sí. Sí, es importante, voy a recalcar eso, que hay ciertas condiciones que vimos en la primera clase en torno al test. Y en general a todas las evaluaciones que se hagan. Entonces recuerden que las consideraciones son, primero que la evaluación va a ser vía Webex. Y ustedes tienen que utilizar una cámara que puede ser de su computador o su celular, según corresponda. Bueno, aquí los que no tienen o cámara o computador o no tienen acceso a internet me tendrían que haber avisado ya. Y yo no sé si el profesor Cristian se comunicó con ustedes. Ya, eso en realidad pasa por él. Ahora, si alguien tiene problemas de conectividad, creo que los compañeros que tenían problemas de conectividad ya me avisaron. Así que en ese caso, si por alguna razón la conexión se interrumpe, voy a saber que es por lo que ya me mencionaron. Entonces, en este caso, el criterio 5 no aplica. El 6 es la medida de lo posible que el estudiante esté solo. En la medida de lo posible. El 7 sí, durante la evaluación debe ser visible el celular del estudiante por la cámara web del computador si es que la está utilizando. Cualquier sospecha de actividad de copia implica, ¿cierto?, la suspensión del test y posteriormente una interrogación. Y cualquier sospecha de que el estudiante estuvo fuera de la cámara web del computador o del celular también implica suspensión del test e interrogación en otra fecha posterior. Profe, si tengo que ir al baño. Bueno, ahí usted me avisa, ¿no? Me avisa, ¿cierto? Me manda un correo. O sea, me manda un chat. Pero ahí la sugerencia es que idealmente es que vaya al baño antes de empezar el test. ¿Ya? Esa es la sugerencia. Si el test igual empieza a las 8, vamos a empezar a las 8:30, 10 minutos antes puede ir al baño. Si el test tampoco va a ser tan largo, va a ser máximo 1 hora. Con 1 hora van a tener de sobra. Es seguro que tienen de sobra. Profesor, yo tenía planeado Sí, dígame. ocupar mi teléfono como cámara, ya que el computador tiene mala cámara. ¿Ya? No habría ningún problema, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Tendría que enfocar tanto al computador como a mí. Eso sí. Idealmente sí, claro. Ya, Sí. vale. Entonces aquí lo principal es, bueno, en realidad hacer el tema de evaluación con Zoom es para evitar que ustedes se copien, ¿ya? En realidad me carga hacer esto porque me gustaría confiar en que ustedes van a confiar en sus propias capacidades para hacer el test, ¿ya? Porque copiándose o copiándole a otro compañero, no sé, por WhatsApp o por lo que sea, solamente se están engañando ustedes. Y la idea del ramo es que aprendan lo máximo posible y le saquen el provecho, porque de aquí en más se lo van a pasar programando en la carrera. Van a tener que hacer programas, por ejemplo, de simulación de sistemas de potencia,
de convertidores, de máquina eléctrica, de lo que sea. Entonces es importante que aprendan bien esto. Y por eso apelo, ¿cierto?, al criterio, a una conducta ética en la evaluación. Que sean honestos, ¿cierto?, consigo mismos. Que no copien, que solamente confíen en sus capacidades. No sé si alguien tiene otra duda. O si alguien quiere hacer otro problema. O si no, dejamos la clase hasta acá. Profe, Sí. yo le quería preguntar sobre el informe de la tarea. Ah, sí, dígame, sí, Tarea dale. hasta el final. Quería preguntarle de el tema de, ya, o sea, entiendo que hay que hacer el informe y todo eso, pero ¿qué tipo de informe? O sea, ¿qué es lo que tengo que explicar al final? ¿Tengo que mostrar como el desarrollo de cómo fuimos planeando el código, o hacer una especie como de comentario de línea por línea pero versión en Word? Eso es lo que yo no llego a entender. Ya, voy a revisar, voy a abrir la tarea, acá el documento. Bien. Por si acaso, si veo que no avanzamos bien con la materia, voy a dar más plazo para la tarea. ¿Ya? Porque Ok. probablemente en la tarea teníamos, para que ustedes realicen bien la tarea, teníamos que ver hasta ciclo iterativo. ¿Ya? Si eventualmente nos atrasamos con la materia, voy a dar más plazo, así que no se preocupen por eso. Entonces ahí está el enunciado, ¿cierto? El contexto, el problema, ya que está. En esa página. Ahí. Claro. Entonces ahí ustedes tienen que hacer dos cosas. El primero, ¿cierto?, es hacer un pequeño informe en formato IEEE con un máximo de 7 hojas, que tiene que contener los aspectos que están acá abajo. Tiene que tener, ¿cierto?, el título, ¿cierto?, que va a ser tarea 1, simulación, por ejemplo, celda fotovoltaica, integrar los integrantes, hacer un resumen. Entonces en el resumen tienen que especificar, dar un contexto de lo que hicieron y luego indicar cuál fue el resultado más relevante que encontraron. Es un resumen, ¿ya? En la introducción tienen que enfocarse a cómo está hecha la estructura de su informe. Luego, eso es parte del informe. Okay. Acá cuando se especifica código, se refiere a que me tienen que enviar el archivo .c línea por línea comentado. ¿Ya? O sea, podríamos decir que el punto 4 no forma parte del informe propiamente tal, sino que es un archivo aparte. Okay. Lo que sí en el informe tiene que ir es la respuesta a las preguntas que se dan. Y las preguntas son: ¿cómo influye el factor de idealidad del diodo? ¿Cómo influye la radiación solar? ¿Y cómo influye la temperatura de trabajo? ¿Ya? Y luego, ¿cierto?, la conclusión y posibles referencias que tengan. Pero a lo que me refiero yo es como la temática del informe, en el sentido de que tengo que básicamente decir, bueno, no sé, por poner un ejemplo, en el presente, o sea, no, eso sería muy de trabajo, cabrón, chico. Pero el informe se tiene que tratar como, tipo, hicimos el código así, funciona de esta manera, lo pensamos así, o el funcionamiento en sí de la fórmula, y explicar tal vez cómo, según dependiendo de cuáles sean los valores de las variables, cambia el resultado. ¿Cuál de los Usted dos dice, enfoques es el que tengo que usted dar? dice en este punto, ¿no? ¿En el punto 4? No, en el informe, o sea, en el informe. No, en el informe no creo que usted especifique eso, porque eso va a estar escrito en el código. Entonces, a ver, voy a abrir algún ejemplo que tenga por acá. Por ejemplo, acá tengo un documento, ¿cierto?, entre comillas, en formato IEEE. ¿Ya? Ok. Entonces ustedes especifican el nombre de la tarea, o el título, tarea 1, ¿cierto?, simulación de celda fotovoltaica. Especifican los integrantes.
No es necesario que coloquen el índice, ¿eh? Eso no es necesario. Luego especifican el resumen, escribir un texto ahí que sea relevante. Luego especifican la introducción,